importante aclarar desde el inicio, pues, de la exposición, que la ginecomastia no significa simplemente como la acumulación de grasa en el pecho, porque realmente corresponde a una proliferación del tejido glandular mamario, y es específicamente de los conductos y también del estroma mamario. Y ese tema tiene mucha importancia clínica porque es la alteración más frecuente de la mama masculina y aparece en consulta mucho más de lo que pues uno se imagina. Entonces, además de que puede generar un impacto psicológico importante, especialmente durante los adolescentes, quienes muchas veces van a consultar, digamos, por vergüenza, por ansiedad o por algún temor de que tienen cáncer. Y los motivos de consulta más frecuentes son: doctor, tengo una bolita debajo del pezón, siento una piedra o una lenteja debajo de la areola, tengo el pecho inflamado, me duele cuando me toco, tengo el pecho crecido, me salió una masa debajo del pezón. Eso es lo que mucha gente, más que todo en Colombia, especialmente los adolescentes, le llaman piedrilla. Que acá hay un mito y es que esa piedrilla, que entre más se la toquen, más va a crecer. Eso es falso. Lo que sucede es que obviamente cuando, digamos, se tocan, lo aprietan o lo lastiman, ¿qué va a pasar? Se va a inflamar un poco más el tejido, pero pues no es que como tal el tejido mamario va a aumentar de tamaño, simplemente va a haber como una inflamación local y pues se van a activar más fibras nerviosas y por eso va a doler. Entonces, muchos adolescentes llegan acompañados de sus padres, pues porque notan la asimetría del tejido mamario, un crecimiento normal, dolor o sensibilidad al roce de la ropa, y otros pacientes consultan porque pues evitan quitarse la camisa, presentan la inseguridad o creen que tienen una enfermedad grave. En los adultos mayores, la consulta suele estar más asociada como a preocupación por alguna malignidad o una patología neoplásica o que por enfermedades hormonales. Y la ginecomastia puede ser fisiológica, farmacológica, endocrina, sistémica o incluso se puede asociar a neoplasias. Pues por eso es importante entender como bien la fisiopatología y el abordaje clínico que se le va a dar. Entonces, más allá de la grasa, el tejido glandular, ¿cierto? Es como la diapositiva que tenemos acá. Y es que pues esta diapositiva nos representa y como que nos explica un poquito la diferencia entre la ginecomastia verdadera y la pseudoginecomastia. Eh, en la pseudoginecomastia hay como tal un aumento del volumen mamario que ocurre principalmente y únicamente pues por el depósito de grasa que se puede evidenciar acá en el lado izquierdo pues de la diapositiva. Esto es muy frecuente en personas obesas, con sobrepeso, pacientes sedentarios o adultos mayores con un aumento del tejido adiposo. Al examen físico del tejido se va a sentir, es como digamos una masa, por así decirla, que es blanda, que es homogénea, que es difusa, que no tiene bordes definidos. No existe como una masa glandular verdadera. En cambio, en la ginecomastia verdadera, sí hay una proliferación glandular. Entonces aquí llaman lo que lo que les había comentado ahorita, lo que los pacientes dicen de la piedrilla, que sienten una piedra bajo el pezón. Lo que realmente están palpando es el disco glandular subareolar. Entonces, ese disco se va a ubicar justo debajo de la areola, va a ser firme, ligeramente móvil y tiene los límites relativamente definidos. Entonces, en esas fases iniciales suele ser sensible o doloroso. Muchos pacientes preguntan, ¿eso salió porque me lo tocó mucho? Y pues la respuesta, como les había dicho, es que no. La ginecomastia aparece ya es por alteraciones hormonales y no por manipulación. Lo que ocurre es que al tocarla, pues se da lo que es la irritación y la inflamación. Por eso muchos adolescentes refieren que cada vez se la revisa más, se la revisa más, y como que se sugestionan y van a eso de que pues se estén sugestionando pues como mentalmente, hacen que parezca que está creciendo más, pero realmente no es por tocarla o por pensarlo, sino que es pues por el problema hormonal. La ginecomastia, profe, y muchachos, que es para ustedes la exposición, es una condición que va a estar presente en 3 etapas de la vida. ¿Cuáles son estas? Pues el periodo neonatal, la pubertad o el adulto mayor. O sea, por eso se llama que la ginecomastia tiene una distribución trimodal, ya que puede aparecer principalmente en esos 3 momentos de la vida. El primer pico ocurre en el periodo neonatal, y es que entre el 60 y el 90% de los recién nacidos, pues varones, presentan ginecomastia transitoria. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque durante el embarazo
La placenta transforma los precursores androgénicos, tanto de la madre como del feto, en estrona y en estradiol. Esos estrógenos van a entrar en la circulación fetal y estimulan el tejido mamario. Lo más frecuente es que desaparezca espontáneamente entre las 2 y 3 semanas de vida. Se puede llegar a alargar hasta, digamos, el segundo mes de vida, y puede persistir hasta el primer año y seguir siendo normal. Y un dato adicional es que entre el 5 y el 10% pueden presentar galactorrea asociada. El segundo pico va a ocurrir durante la pubertad, pues acá se ve el niño, acá se ve a Carlitos en la mitad entre el bebé y la persona mayor. Y es que más del 50% de los adolescentes varones la desarrollan. Generalmente se inicia entre los 10 y 12 años, con un pico alrededor de los 13 años y en el estadio de Tanner 3 o superior. Esta se va a autolimitar como en un periodo de 18 meses, aunque el 20% de los casos, digamos que puede llegar a persistir hasta la adultez y es más frecuente y más prolongada en adolescentes con sobrepeso. Estos son los pacientes que, como les decía, que dicen que les salió una bolita, pues que se sienten como algún tipo de piedra bajo el pezón. Entonces ellos van a presentar como sensibilidad al roce, van a evitar dormir boca abajo, van a sentir molestia al hacer ejercicio, o van a tener, digamos, como una incomodidad emocional y social. Entonces, acá lo que hay es que como pues el paciente está durante la etapa de la pubertad, hay un desequilibrio transitorio hormonal durante la pubertad, ¿cierto? Entonces, durante esa etapa, como tal, la testosterona y los estrógenos, pues van a estar como fluctuando. Y temporalmente puede predominar el estímulo estrogénico, que ya es la diapositiva más adelante, pues vamos a hablar como un poquito más como del tema hormonal. Entonces, ya siguiendo con la otra etapa, que es el tercer pico, es en los adultos mayores, entre los 50 y los 80 años de edad. Entonces, aquí lo que ocurre es, pues, el paciente o la persona va a tener una disminución progresiva de la testosterona, un aumento de la grasa corporal y va a haber una mayor aromatización periférica. Entonces, muchos adultos, pues además por su edad y por ciertas patologías, pues van a referir que están usando como ciertos medicamentos, los cuales podrían llegar a impactar o a generar esta ginecomastia. Y en esta población, principalmente pues en los adultos, como les estoy mencionando, no debemos de asumir que su ginecomastia automáticamente es fisiológica. Siempre hay que descartar primero hepatopatías, hipogonadismo, neoplasias y los efectos farmacológicos. Entonces, ya con esta diapositiva, que es como tal que el origen es un desequilibrio hormonal, y es que la fisiopatología de la ginecomastia se basa en un desequilibrio entre los estrógenos y entre los andrógenos. Entonces, la mama masculina normalmente permanece atrofiada debido al efecto inhibidor de la testosterona. Y cuando disminuye el efecto androgénico o aumenta el estímulo estrogénico, el tejido mamario prolifera. Esto puede ocurrir por diferentes mecanismos. El primero es como un aumento absoluto de los estrógenos y el segundo es una disminución de la testosterona y el tercero es una alteración de los receptores androgénicos. Y como cuarto, pues tenemos como el aumento de la aromatización periférica, que la aromatización periférica es especialmente importante. ¿Por qué? Pues porque la enzima aromatasa pues, nos va a transformar la testosterona en estradiol y se encuentra principalmente en tejido adiposo, hígado y músculo. Por eso es que las personas obesas aumentan mucho más el riesgo digamos, sufrir ginecomastia. Más grasa significa entonces que el paciente va a tener más aromatasa, va a haber una mayor conversión hormonal, va a tener más cantidad de estrógenos y pues como consecuencia la mayor proliferación glandular. También, profe, pues acá se puede decir que algunos medicamentos alteran este balance. Ejemplo, la espironolactona, que bloquea los receptores androgénicos, anabólicos exógenos, que terminan aromatizándose a estrógenos, unos antiandrógenos que disminuyen la acción testosterónica, y el paciente puede acompañarse de síntomas hormonales como la disminución del líbido, infertilidad, disfunción eréctil, fatiga, disminución de la masa muscular o pérdida del vello corporal. Entonces ya la compañera de Anita pues nos va a
seguir hablando. No, pero no, Diana no puedes poner porque ya no está incapacitada. Profe, ¿qué pasó? Jimena sigue Jimena. Ah, entonces, si quieres sigo hablando como pues para partir a la mitad, ¿o qué, profe? ¿Y Jimena? ¿Dónde está? Ah, Jimenita también está acá, pero pues falta mucha más información. No, Ya, ya. ahorita los bebé a agotar, no se preocupe, Miguel. Ah, bueno, profe, hágale Listo, pues. profe. Entonces, pues digamos que aquí en la parte que sigue tenemos que básicamente ver como una diferencia histológica dependiendo del periodo en el que pues, el paciente se encuentre. Es decir, en los primeros 6, ¿sí se escucha? Sí se escucha, Jimena, Ah, sí se listo. escucha. Entonces, es decir, como en los primeros 6 meses el paciente probablemente nos diga que va a tener como un dolor y pues básicamente esto quiere indicar como que el tejido está en una fase proliferativa. Entonces, digamos que en esta fase proliferativa, cuando le den, digamos, tratamiento, todavía puede responder al tratamiento. Sin embargo, pues ya la segunda fase, que como lo ponen ahí, es la fase fibrótica, es después de los 12 meses. En esta, pues el paciente ya no va a tener dolor, ya va a tener como mayor dureza en el pecho y en esta parte, digamos que ya no es como tal posible tratarlo con medicamentos, sino que ya tiene que irse como a la parte de tener que hacerse una cirugía. Listo. Siguiente, por favor. Listo. Ahora como la etiología de la ginecomastia, pues como ya nos había explicado anteriormente el compañero Miguel, sí puede ser fisiológica dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre pues, el paciente, pero también puede ser inducida por fármacos. Entonces, hay muchos fármacos, entre los cuales se encuentra, como ya nos dijo Miguel, la espironolactona, que es un antidiurético, también pueden haber antirretrovirales como el efavirenz, pueden haber antipsicóticos tales como el haloperidol, calcioantagonistas como el nifedipeno, perdón. O también pueden haber, digamos, en aquellos personas como que les gusta utilizar anabólicos, entonces anabolizantes esteroideos y andrógenos pueden llegar a generarme también como paradójicamente un exceso de testosterona que va a terminar aromatizándose y se van a convertir en estradiol y pues van a generar entonces la ginecomastia. También pueden encontrarse en pacientes que utilicen sustancias psicoactivas como la marihuana, la heroína o la metadona y también en pacientes que toman el aceite de árbol de té y de lavanda aplicados tópicamente o también que pues tiendan como a tomar soya, que son es lo que corresponde como a los productos herbales. Estos también pueden llegar a generarle ginecomastia al paciente. En enfermedades sistémicas, pues digamos que hay un poco de todo. Entonces, digamos que sobre todo ginecomastia no puede encontrarlo en pacientes cirróticos. Pues esto debido a que como no, el hígado no está funcionando correctamente, entonces no va a metabolizar adecuadamente los estrógenos y pues va a haber una mayor eh, aromatización periférica de la androstenediona a estradiol. También puede verse, digamos, en pacientes que tengan una hemodiálisis, debido a que, pues, digamos, que van a tener una disfunción de las células de Leydig y pues van a tener una disminución de la producción de testosterona. Pues en pacientes con VIH, claramente, porque ellos pues van a tomar el efavirenz, que ya lo había hecho anteriormente. También puede aparecer una enfermedad de Graves, o bueno, en pacientes con hipotiroidismo o ya en una enfermedad de Hansen, que pues es básica, esta enfermedad es secundaria, digamos, a la infección por lepra. Entonces, pues estos pacientes tienden a presentar un hipogonadismo. Listo. Y digamos que ya en la parte de endocrinopatías, entonces tendríamos que está un hipogonadismo masculino que puede ser ya sea por un síndrome de Klinefelter, que es una enfermedad cromosómica, por un traumatismo testicular, por una castración, por una orquitis. También puede aparecer en una hiperprolactinemia, que pues la hiperprolactinemia va a generarme un hipogonadismo secundario. Eh, Puede haber también por una insensibilidad a los andrógenos, pues es decir, como que los receptores de los andrógenos intracelulares no estén funcionando o estén ausentes. Digamos que esos, entre otros. Y pues en neoplasias, pensar en tumores en testiculares de células de Leydig o de Sertoli,
o en tumores suprarrenales, que aunque son raros y tienden a ser malignos, también podrían llegar a aparecer. También podría ser un prolactinoma hipofisiario, entre otros. Y ya por último, la causa como idiopática, que sobre todo se ve como en adultos mayores. Y pues se dice que es idiopático porque la verdad es que ellos tienen tantos factores a favor para que pues empiecen a presentar como esta ginecomastia, que realmente es difícil como adjudicarlo solamente a una sola causa. Ya, siguiente. Entonces ya ahí viene lo de, vamos a empezar entonces con lo que sería la anamnesis dirigida. Entonces es muy importante, bueno, primero que nada, como ya nos había dicho Miguel, los pacientes muchas veces que van a consultar por esto tienden a sentir como vergüenza. Entonces uno tiene que generar como un espacio de confianza para el paciente y pues digamos que todo eso. Entonces pues ya hablando como de la parte de yo qué preguntas debería de hacerle, sería uno, preguntarle por hace cuánto tiempo la tiene, si fue un inicio súbito o si fue un inicio, digamos, más crónico. Bueno, también pues ahí está, pues preguntarle si utiliza algún medicamento, si ha empezado a implementar algún otro, o si ha notado, digamos, alguna atrofia testicular, o si tiene algún dolor o una secreción, una simetría. Pues digamos que esas son como las preguntas principales que uno tiene que hacer. Bueno, ya entonces también te tendría que preguntarle, o bueno, verificar si tiene síntomas asociados, es decir, si tiene una sensibilidad en el pecho, si es solamente, si está presente, digamos así, en cualquier momento, o si es nada más a la palpación, si de pronto ha notado que tiene alguna secreción, de qué color es, si es espontánea esa secreción o si es al comprimir, si ha notado cambios en el color de la piel del pecho, o si ha notado un engrosamiento, si ha tenido una retracción del pezón, si ha tenido una pérdida de peso aparente, porque pues, es importante también descartar la causa neoplásica. También se presenta taquicardia, temblor, sudoración o nerviosismo, que me puedan indicar que de pronto el paciente esté teniendo un hipertiroidismo, o si tiene una galactorrea y le sale, pues digamos así, leche, que me indiquen que es una hiperprolactinemia. Y lo último sería lo de la disfunción eréctil, una disminución del líbido, que me indique que pues, el paciente tal vez tenga un hipogonadismo. Listo, y aquí pues es importante como también recalcar que la ausencia del dolor de una masa mamaria debería de aumentar la sospecha de una malignidad. Bueno, bueno, recuerdo también preguntarle muy bien lo de la parte de los medicamentos que pueda tomar. Y pues ya entonces ahorita sí ya con lo del examen físico, digamos que primero que nada es muy importante pedirle, o sea, hacer como la inspección general. Entonces yo le pido al paciente que así sentado, esto con el objetivo, pues con el objetivo de yo poder evaluar la simetría que tenga el paciente, si de pronto hay una retracción en el pezón o si de pronto presenta alguna adenopatía axilar. Luego le tengo que pedir al paciente que, digamos, se acueste y ya cuando está acostado le pido que entonces ponga las manos sobre la cabeza. Y digamos que esto me va a permitir como que el tejido mamario sea plano y como que se tenga una mejor distribución en todo el tórax, que me va a permitir observar si tiene la presencia de alguna masa. Listo. Ahora, lo de la técnica de la pinza, sobre todo como para yo poder evaluar el pezón. Entonces, pues, básicamente, utilizamos entonces el pulgar y el índice, generando como la forma de pinza que ahí la tienen pues en la imagen. Y entonces empezamos a comprimir el tejido desde los extremos del pezón hacia el centro y buscamos entonces que haya un tejido firme, que esté definido, que se sienta claramente, pues que sea como muy diferente a lo que uno conocería como el tejido adiposo, que es suave. Y pues digamos que esto me va a generar como, toda esta parte me genera como unas características. Entonces yo tengo que empezar a determinar, ve, y esa masita que yo siento está debajo del pezón, de la areola, o está fuera de esta. Si está fuera, pues me puede indicar que que se trata de alguna masa maligna. O si digamos que está por debajo, digamos que puede ser benigna. Yo tengo que determinar como la forma de esta, si es discoidea, si es en abanico, si es irregular, determinar cuánto mide esta masa. Las benignas pues usualmente tienden a medir como 0.5 centímetros a unos 2 o 3 centímetros.
si es blanca y si es compresible o si es dura, indurada, que pues blanda y compresible sobre todo si es benigna, o si ya es dura e indurada, ya entonces estamos hablando de una patología maligna. Si se mueve libremente o si está fija en planos profundos, si de pronto tiene dolor a la palpación o ya no la presenta. Digamos que el color de la piel, importante volverlo a tener en cuenta, o si tiene una retracción del pezón. Y ya pues digamos que la última parte sería como la de evaluar si de pronto tiene alguna descarga del pezón, que pues básicamente hay que comprimir suavemente la areola hacia el pezón. Y pues si tiene, digamos así, si sale algún líquido, entonces yo tengo que determinarlo de qué tipo, de qué color, si es lechosa, si es bilateral, o si es una descarga sanguinolenta y es unilateral, que pues si es unilateral es más como por un proceso tumoral o cancerígeno. Listo. Ya, entonces, digamos que más allá tengo que hacer como exploraciones de todo el cuerpo para yo poder determinar si esta ginecomastia se debe principalmente a, o sea, secundario a otra causa. Entonces, digamos que yo debería de buscar si de pronto el paciente tiene hipogonadismo, entonces yo tengo que evaluar la distribución del vello, las características, los caracteres sexuales, es decir, pues tengo que hacer la exploración del pene, tengo que ver si de pronto tiene un hipogonadismo, si tiene vello escaso, que pues digamos que como ya lo había mencionado anteriormente, me podría indicar que haya alguna afectación cromosómica, como lo sería el síndrome de Klinefelter. Tengo que evaluar si de pronto hay presencia de nódulos, los testículos son pequeños y firmes, bueno, etcétera. Luego sería también entonces buscar si de pronto el paciente pudiera tener alguna hepatopatía. Entonces yo tengo que verificar si tiene ictericia, si tiene arañas vasculares, si tiene un eritema palmar, si tiene ascitis, entre otros. O buscar si tiene si tiene hipertiroidismo, por lo tanto tengo que palpar la tiroides, tengo que ver si de pronto tiene el exoftalmos o la proptosis ocular, pues de la que nos hablaban anteriormente nuestras compañeras que expusieron hipertiroidismo. Si tiene un temblor fino en las manos, taquicardia, o si de pronto ha tenido una disminución, una pérdida de peso con un apetito conservado. Y ya lo último sería lo de la búsqueda de la neoplasia, que pues es buscar masas palpables, ya sea en abdomen o en tórax, masas testiculares o que tenga alguna adenopatía. Listo. Profe, ¿ya sigo con las otras dos o qué? Está bien, sí, hágale, Miguel. Bueno. Bueno, profe. Profe, entonces ya, pues acá quisimos hacer como un resumencito, como de una ruta de confirmación diagnóstica, en el cual pues ya después de la anamnesis, ay, fue madre, prendieron una pulidora. Profe, ya como después de la anamnesis y de haber hecho pues como el examen físico que nos explicaba la compañera Jimenita, ya se hace pues el abordaje diagnóstico, ¿cierto? Entonces sí, la ginecomastia pues parece fisiológica y típica, pues ya con los datos recolectados durante el examen físico, puede hacerse una observación clínica, ¿cierto? Entonces, sí, como si existen dudas o si hay hallazgos sospechosos o que no nos queda muy claro, pues se solicitan unos estudios complementarios en los cuales pues se pueden hacer los laboratorios, en los cuales incluyen niveles de testosterona, de LH, de folículo estimulante, de TSH, de prolactina, revisar la función hepática, la función renal, para mirar si, digamos, es también por algún tipo de medicamento o alguna hepatopatía. Y la testosterona, pues, digamos que según las guías, decía que debía de tomarse preferiblemente en horas de la mañana. Entonces, ya si uno sospecha de un tumor que es productor de hormonas, se solicita lo que se llamaría la gonadotropina coriónica. En este caso, pues acá la gonadotropina coriónica, pues la unidad beta. El estradiol sérico y la elevación de esa gonadotropina coriónica puede indicar tumor testicular o un tumor secretor ectópico. También digamos que no está de por demás y es muy importante también como digamos enviar una ecografía mamaria, pues la cual nos ayuda a diferenciar la pseudoginecomastia de la ginecomastia, ya que ya como tal se puede evidenciar lo que sería el tejido glandular, si hay presencia de grasa, si hay quistes o lesiones sospechosas. Además de que, digamos, se puede llegar a evaluar si como tal
digamos que la masa o lo extraño que está ahí en la mama del hombre, si está adherida como tal a su, si es móvil o si está como tal adherida. Y eso pues ya nos indicaría más como un caso de malignidad. Entonces, por eso la mamografía se solicita es cuando existen sospechas de malignidades y si se encuentran por los hallazgos sospechosos, pues ya se haría como la biopsia correspondiente. Ya, profe, por la parte de los diagnósticos diferenciales, el principal diagnóstico es la pseudoginecomastia, o sea, pues eso era obvio. Entonces aquí el aumento mamario ocurre principalmente es por grasa, no existe un disco glandular palpable, ya que el tejido es blando, homogéneo y difuso. El otro diagnóstico diferencial es el cáncer de mama masculino, aunque es raro, porque la verdad no se presenta como con un porcentaje etiológico tan alto, pues nunca se debe olvidar ni pues dejar de tener en cuenta. Entonces los signos de alarma acá serían una masa dura, unilateral, que es excéntrica, que es fija, por lo general indolora, va a generar retracción del pezón y puede presentar secreción sanguinolenta acompañada de unas adenopatías axilares. Y entonces, profe, como que la clave siempre estaría como en la muy buena anamnesis que se haga para como evidenciar como durante el motivo de consulta de la enfermedad actual, como la cantidad, recolectar esa cantidad de datos que nos ayuden a orientar, pues digamos, un posible diagnóstico. Ya luego, pues con el examen físico, pues con un buen examen físico adecuado, eh, se haría una aproximación mucho más acertada y ya como para, digamos, descartar o para casi que si tenemos una muy buena orientación, una muy buena recolección de datos durante el examen físico, con las ayudas complementarias, es cerciorar y darle, digamos, al blanco confirmado al 99%. Y ya, profe, con eso acabaríamos la expo. Muchas gracias. Ok, gracias Miguel. Bueno, doctores, digamos que ese motivo de consulta lo van a ver sobre todo relacionado en la población adolescente masculina, ¿cierto? No es raro ver que llegan jóvenes a consulta por la afectación psicológica que genera la presencia de este tipo de condición, ¿cierto? Eh, Porque pues entendemos que el menor, el adolescente se siente avergonzado o que está siendo de hecho molestado por esta condición en su colegio y muchas veces lo que obliga al familiar a llevar al menor a la consulta, no tanto pensando en una causa potencialmente maligna, sino en el impacto social que genera tener esta condición, que aunque entendemos que puede ser transitoria eh, y que no implica un riesgo para la vida del paciente, pues debido a comprometer desde ese punto de vista mental, hace que de igual manera se les deba de brindar un tratamiento. El abordaje me parece muy bueno y siempre está direccionado, sobre todo cuando lo vean en población adulta mayor, ¿cierto? Que es el otro pico de edad que nos enseñaron. De estar enfocado en descartar enfermedades sistémicas que puedan estar acompañando un fenómeno de aumento de los estrógenos, algunas de las condiciones que nos enseñaron, por supuesto. Y que claramente la mayor veces se trata de una pseudoginecomastia, por lo tanto muchas veces ni siquiera se estudian realmente, ¿sí? Pero es clave, sobre todo cuando tengan pacientes que se salen de estos tres grupos o de estos tres picos de la vida. ¿Cierto? Una persona en sus 30 años, 35, que empezó con una lesión asimétrica en una de las mamas, ¿cierto? Progresiva. Esto ya dices, "No, esto se salió de los picos normales en los que se esperaría para la presencia de una ginecomastia entre comillas fisiológica. Entonces, son esos grupos etarios donde sabemos que no debería de aparecer este fenómeno, en los que nos debemos de centrar para hacer el abordaje correcto, el estudio de una sospecha, de una lesión potencialmente maligna. Si bien el cáncer de mama masculino es extraño, pues no es de cero, siempre existe la probabilidad de un diagnóstico y evidentemente la análisis será dirigida a hace cuánto apareció la lesión, cómo apareció la lesión, qué otras características tiene la región de la mama en relación a la lesión, características tales como si hay cambios cutáneos, que eso es muy importante. Recuerden que también el cáncer de mama puede dar un aspecto de piel de naranja.
Si presenta telorrea, la telorrea hace referencia a cualquier manera de secreción, a cualquier forma de secreción que tenga el pezón. Es importante preguntarle al paciente si se ha apretado los pezones, y si no lo ha hecho, entonces usted cuando le está haciendo la evaluación deberá de apretarle en la área del pezón para ver si tiene alguna telorrea inducida, ¿cierto? Importantísimo, si presenta cambios inflamatorios, y deben de hacer búsqueda activa de adenopatía, ¿cierto? Adenopatías en este caso, sobre todo en región axilar, tratando de claramente no dejar escapar ningún dato que pueda sugerir la presencia de un cáncer. Cuando vean la presencia de una masa en el seno en un periodo de la vida diferente al que se esperaría de manera transitoria o fisiológica, ¿cierto? Pero es una condición que el médico debe reconocer, porque si bien la mayor veces se resume a lo que explicaron, una piedrilla, también debemos de conocer, ¿cierto?, las otras posibilidades y brindar pues un enfoque en primera medida clínico, y ya solo en algunos casos uno suele enviar estudios bioquímicos buscando alteraciones hormonales, ¿cierto?, en el eje hipófisis gonadal, ¿sí? Bueno, doctores, vamos a terminar entonces por hoy aquí. La idea es que